Bueno, yo, digamos, señor ponente, a ver si me presta un poquito de atención. He tratado en medio de su discurso, que tiene una ideología que yo le llamaría la poesía de la empresa, una nueva retórica que se vende mucho en los bestsellers, en los supermercados, de encontrar los fundamentos de teoría económica. Usted lanzó algunos en medio de su intervención. Dijo, si sube el salario, que tiene que ser real, no el salario nominal, su proyecto va hacia subir el salario nominal, pero si sube el salario real, es decir, el salario nominal enfrentado a los precios de la economía, a la capacidad de compra, crece la economía, dijo usted. Subrayo esa frase que dijo porque es una especie de autocrítica de su movimiento político. Los cristianos le llamarían un acto de constricción, porque afirmaban otra cosa hace unos años, cuando se hizo la reforma a la ley 50, exactamente la primera, en el gobierno de César Gaviria, ponente aquí presente, y luego en una reforma laboral de flexibilización de la fuerza laboral, pues el argumento era al contrario. No ese keynesiano que dice que si aumenta el consumo se puede impulsar la economía, sino que si se bajan los salarios, que se lo acaba de encontrar al Partido Conservador, que en esto se pone a la derecha de ustedes, si bajan los salarios es posible incrementar la inversión y por tanto el empleo, etcétera, etcétera, que ha sido el discurso tradicional de la derecha. Es decir, que el incremento del salario real no tiene un impacto en la economía, dice la derecha, y por eso se centra en reducirle los impuestos al empresario. Aquí una segunda parte teórica, digamos, de su intervención, en medio un poco de la poesía. Usted muestra una empresa donde no hay un juego suma cero, donde todos pueden ganar, el trabajador y el patrón. El trabajador y el patrón solo ganan ambos si se reparten las ganancias de productividad. La productividad en Colombia no crece desde hace 25 años. La productividad crece sobre la base de que crezca el saber y el intelecto general de la sociedad. Lo que hemos hecho es retroceder en materia de saber, educación pública, educación superior, etcétera. Han recortado realmente los recursos y por eso no hay un incremento de la productividad, y al no haber un incremento de la productividad no hay un incremento del salario real. Puede haber incremento de las ganancias solo sobre la base de la caída del salario, es decir, del capitalismo del siglo XIX, que fue lo que impulsó la reforma laboral llamada Ley 50 y posteriormente la reforma laboral que extendió las horas laborales en lo que eran horas extras, los festivos, dominicales reducidos, etcétera. Es decir, una reducción del salario real. Por eso su discurso último es un acto de constricción, porque la participación de su movimiento político en la Ley 50 y en la reforma laboral del año 2003 o 2005, no recuerdo, lo que buscaba era la caída del salario real para elevar ganancias. Teoría. Eso no significa que no votemos a favor de su proyecto, significa que hay que subrayar las contradicciones de lo que usted está formulando respecto al pasado, la coherencia en la defensa de una serie de reformas laborales que lo que hicieron fue tumbar el salario real en Colombia. Pero propuesta, si su partido, no solamente usted, pasó a la tesis económica que una elevación del salario real lleva a un incremento del consumo y por tanto a una reactivación de la economía, que es Keynes, entonces habría que hacer otro tipo de proyectos de ley, porque habría que elevar la productividad de la economía colombiana y el salario real,
La productividad se eleva si se extiende la educación en el conjunto de la sociedad. Y por tanto las leyes que habría que hacer aquí serían las del fortalecimiento financiero de la educación pública, incluida la educación superior y en buena medida la educación superior. Cosa a la que se han opuesto hasta ahora los gobiernos recientes. Segundo, si se trata también de ayudar, no solamente por la vía del incremento de la productividad, sino de la capacidad de negociación a la clase trabajadora, que usted llama clase media, buena pregunta teórica sería, ¿los trabajadores y las trabajadoras son clase media o son clase trabajadora? Pero eso dejémoslo para otro tipo de discusiones. Si se trata de ayudar en mejorar la capacidad negociadora, ustedes tendrían que derogar unas leyes que ustedes mismos aprobaron y propusieron. La reforma de la Ley 50 y la reforma laboral del gobierno del 2002 al 2010, ambas centradas en transformar el contrato laboral en un contrato civil, haciendo... Termine, senador. Haciéndole perder a la clase trabajadora su capacidad de negociación para que ascienda el salario real. Yo lo invitaría, para ser coherente con su discurso, el que acaba de pronunciar usted aquí, si el consumo reactiva la economía, acabemos con los contratos de prestación de servicios laborales y volvamos al régimen de derecho de un contrato laboral regido por el Código Sustantivo del Trabajo. Eso automáticamente podría ayudarnos en hacer crecer el consumo en la clase trabajadora y por tanto reactivar la economía. Deshagamos los criterios que llevaron a reducir el salario nominal cuando se habla de horas diarias después de las 6 de la tarde o cuando se habla de días festivos o dominicales. Y ahí automáticamente volvemos a hacer crecer el salario. Termine, senador, por favor. Y por tanto darle un impulso al consumo y a la economía. Es decir, deshacer una serie de reformas que contra el interés de la trabajadora sobre todo y del trabajador que lo llevó a esos contratos basuras de 3 meses llamados CPS, volvamos a una estructura de régimen laboral en el contrato de trabajo de tal manera que crezca el consumo, que crezca la estabilidad, que crezca el salario real y por tanto reactivemos la economía. Le propongo que hagamos ese proyecto conjuntamente si usted es coherente con el discurso que acaba de pronunciar. Gracias, senador Juan Diego Gómez.